La evolución a partir de aquellos procesadores que tenemos en la actualidad nos llevarían ante la posibilidad de que CPUs de gama media consigan ser un buen complemento bajo gráficas de gama alta, sin llegar a limitar el rendimiento de las mismas. Y ante este escenario es donde precisamente una combinación a partir de gráficas como la RTX 480 y un procesador como el 13600K llegan a ser factibles y consiguen desde las mismas ser un buen complemento entre estas, ahorrándonos algo de dinero pero aprovechando al máximo posible una gráfica de gama alta. Y bajo todo ello, y a partir de este video, estaremos analizando cuáles serían las mejores ensambles desde estos dos componentes como base, para lo cual te enseñaré tres categorías distintas que van a comprender desde una construcción intentando reducir al máximo posible los costos de estos dos componentes, una segunda categoría que nos llevaría ante la mejor relación calidad-precio que se puede dar ante cada uno de los componentes, y finalmente una última categoría con la cual daríamos el máximo aprovechamiento posible de esta gráfica como el procesador en cuestión. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de los ensambles a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esa presente generación sería compatible con las series 600 y 700 en chipset, pero dentro de esa serie 600 con H610, B660, H670 y Z690 tendrías que actualizar la BIOS para hacer uso de esta nueva generación de procesadores, para lo cual lo más conveniente es buscar placas con utilidades Flash BIOS para realizar estas actualizaciones sin contar con un procesador de la 12ª generación. Tienes un video en el canal detallando la utilización de estas utilidades si es que tienes alguna duda sobre lo mismo. La ventaja de dar el paso hacia esos chips de la serie 700 sería precisamente el que no tendremos que actualizar la BIOS, puesto que ya se viene con las mismas actualizadas de fábrica, además de que en adición también añade un aumento en esas frecuencias para DDR5. Y justo en relación a esto, precisamente ten en cuenta que se nos van a ofrecer soportes para DDR5 o DDR4 a través de dos modelos distintos, en este caso dependiendo de si queremos dar dicho salto. Siguiendo relaciones a CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadir esta a ese presupuesto, y en este caso siendo de lo más conveniente el pasar hacia hacer refrigeraciones líquidas. Sin embargo, la utilización de refrigeraciones por aire no debería inducir a ningún problema siempre y cuando sean de buena calidad. Por parte de la gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría desde los 750 watts, que ante un consumo de 320 watts para la GPU más otros 181 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 750 watts se le ajustarían a los requisitos de sus componentes, pero considerando la GPU que estaremos añadiendo y según mi recomendación partiría desde los 850 watts, así como me inclinaría por marcas reconocidas y con certificaciones. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrás como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo mayores resguardos en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes. Y aunque no es algo estrictamente necesario, sí que es lo recomendado teniendo en cuenta el consumo de la GPU. Aunque siempre y cuando se cumpla con las exigencias de voltaje mencionadas, tendría que funcionar perfectamente. Y como recomendación personal, 850 watts en ATX 3.0 sería lo más aconsejable para partir. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad tampoco hay mucho que debamos tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, además del tamaño de la GPU que es bastante importante, teniendo en cuenta tanto la cantidad de slots a ocupar y sobre todo el tamaño en sí de la gráfica que fácilmente nos puede llevar hacia los 360 milímetros, lo cual deberíamos tener presente bajo el case a seleccionar. Además, ante todo ello, en el canal también encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, así como en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mencioné, esos precios mostrados entre componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre estos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ante todo ello y finalizando, también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra, ventiladores o almacenamiento adicional según tus propias necesidades.
Ensamble económico. De por sí la configuración a partir de estos dos componentes como base ya nos lleva hacia un ensamble donde por lo menos desde el procesador estaremos intentando reducir los costos, y justo ante este también se harían la mayor cantidad de reducciones generales que podemos plantear, ya sea a partir de la placa que vamos a estar añadiendo con el mismo, y donde se nos abre la posibilidad de acceder hacia dos generaciones de chipset con múltiples opciones. Pero si es que queremos reducir los costos, la mejor alternativa para ello son las DS3H de Gigabyte, tanto en B760 como B660. Ambas placas son prácticamente calcadas, W.2 en PCI Express 4.0, además de un PCI Express principal también con esa versión, un URM simple pero apropiado para procesadores con 8 fases en total, además de una conectividad decente para su backplate, dando un RJ45 de 2,5 GB, así como USB de tipo C. Y a favor de mantener esos costos serían modelos tan solo para DDR4, donde precisamente partiría con la mención de la memoria RAM a utilizar, en este caso con las Vulkan Z de Team Group o las Corsair Vegans, ambas más que apropiadas y económicas, partiendo así en los 16 GB en dos módulos y a 3200 Megatransfer como un estándar si es que intentamos reducir ese valor. Aunque justo ante todo esto también hay una segunda alternativa en placas si es que queremos inclinarnos hacia DDR5, y este sería el modelo B760M Aorus Elite, una placa similar pero con mejoras generales en disipación, URM, estética y hasta una evolución en algunas de las conexiones para su backplate, pero como lo más importante, un modelo económico ya con el soporte para DDR5, donde las memorias a utilizar irían hacia las FuryBits de Keystone, nuevamente con una alternativa a dos módulos para un total de 16 GB, así como una frecuencia que iría hacia los 5600 Megatransfer como un buen estándar para DDR5. Siendo así, independiente si queremos optar por DDR5 o DDR4, que todo el resto de los componentes sean iguales para ambas construcciones. Si por ejemplo daríamos mención hacia almacenamiento, donde el aprovechamiento de los M.2 es lo más apropiado, teniendo también una infinidad de alternativas a seleccionar, pero bajo mi recomendación, modelos como SN770 de Western Digital en PCI Express 4.0 o el 980 de Samsung en PCI Express 3.0 son excelentes alternativas, principalmente por su costo, y aún a pesar de que utilizan caché para aumentar sus frecuencias. Así como el complemento por unidades por SATA con un Western Digital Blue sigue siendo una buena opción. Con esto ya tenemos casi que la base principal para la construcción, seguido a ello vendría por ejemplo el procesador, donde tampoco podemos hacer mucho juego con su costo, aunque sí que podemos inclinarnos por ejemplo en esas versiones F de ese procesador, que algo de reducciones nos va a plantear. Además de que en hilo entraría también la decisión de la disipación a emplear, siendo lo más conveniente por costos esas alternativas por aire, donde tendremos buenos modelos para optar como Note NH U2CS en esa versión Redux o el AK500 de Deadcool, que partiendo de que ni siquiera vamos a hacer overclock y que tampoco es un procesador de gama alta el que vamos a utilizar, pues se le ajustarían sin problemas este tipo de refrigeraciones. Asimismo tendríamos la opción de partir hacia refrigeraciones líquidas, y en específico mencionando el modelo de Castel 240R, que a pesar de los años se sigue comportando a la altura aún con este tipo de procesadores. De esta manera tan solo faltaría su fuente, la GPU y ese case a utilizar, los cuales irían bastante en hilo en aquella selección. De esta manera partiríamos con esas GPUs donde sí que hay más posibilidades de reducir los costos, puesto que tenemos una mayor cantidad de alternativas de donde seleccionar, pero muchas veces dependerá de la oferta para hacernos con la mejor opción, y para lo cual te recomiendo guardar el enlace de la descripción e iré hablando con el tiempo cuál sería la mejor alternativa por costo. Eso sí, hay modelos que generalmente son los más económicos, como los Penny con las XLR8 o la Ventus de MSI, que por lo menos serían las más aconsejables para esta categoría. Junto a ello vendría la fuente a utilizar, donde mi recomendación serían esos 850 watts. Asimismo ATX 3.0, ya que por la poca diferencia en costo a partir de estos voltajes sería lo más apropiado, y para lo cual te menciono dos modelos que cumplen estos dos apartados siendo excelentes alternativas, desde MSI con la 850G y a partir de la Thermaltake GF3. Con esto tan solo faltaría el case, donde debemos tener bastante cuidado por las dimensiones de la GPU. Es ante esto que no menciono modelos tan económicos, puesto que es difícil que se ajusten a esta gráfica, por ende te recomiendo partir con gabinetes como Corsair 4000D hasta NZXT H5 Flow,
bastante similares tanto por costos como prestaciones, así como apropiados para estos componentes a añadir, siendo así que llegaremos a una construcción que estaría alrededor de los $2.100 a $2.400, dependiendo de qué variaciones tengamos entre esos componentes, un precio que aunque es factible reducirlo aún más, probablemente no sea conveniente a menos de que seamos completamente conscientes de las limitaciones que se pueden presentar desde componentes de menor gama. Ensamble, calidad-precio. Por lo general, la categoría que más se adecua a la mayoría de los usuarios se trataría de esta segunda opción, puesto que se plantea una construcción adaptada a gran parte de las exigencias, cambiando prácticamente todo de la anterior categoría y dando paso, por ejemplo, a otras placas base, donde nuevamente considero que tanto DDR4 como DDR5 siguen influyendo en la decisión. Por ende, tenemos dos placas a mencionar, pero en este caso se trataría de una única referencia, con lo que es Gaming Edge para Z690 y Z790. Ambas placas con la suma de 4M.2, disipación sobre cada una de estas, reforzamiento en el PCI Express principal y soporte en PCI Express 5.0, así como USB de tipo Ethernet Backplane como encabezados internos. Sin embargo, también con una diferencia importante dependiendo del ensamble que intentemos realizar, puesto que para obtener el mejor URM de ambas versiones tendríamos que inclinarnos en Z690 Gaming Edge si es que nos quedamos en DDR4, o si es que damos el paso a DDR5 ya irnos por modelos como Z790 Gaming Edge. Asimismo, si queremos conectividad inalámbrica, tan solo Z790 nos daría la posibilidad con estas versiones. En hilo a esto y bajo aquellas memorias que deberíamos emplear, por un lado, tendremos el que si nos decidimos por DDR4 y la Z690 Gaming Edge, se disponen de alternativas para esa RAM como las Delta RGB de Team Group, con una evolución hacia su diseño, el paso en los 32 GB, además del aumento de sus frecuencias hacia los 3600 MT. Por el otro lado, si optamos por Z790 Gaming Edge en DDR5, tendremos también las Delta RGB, puesto que nuevamente se convierten en buenas alternativas calidad-precio, además de a su vez pasar hacia los 32 GB y tener aumentos de su frecuencia, pero hacia los 6000 MT. Desde acá todo el resto de componentes a mencionar se unificarían para ambas construcciones independientes de la placa y las memorias que estemos implementando. De esta manera haríamos paso hacia ese almacenamiento principal y donde sí que le daríamos un buen aprovechamiento a esas conexiones para PCI Express 4.0 desde los 980 Pro de Samsung, para los cuales en raras ocasiones necesitaremos de mejoras aún para trabajos demandantes. Además de esto, y por complemento, en ese almacenamiento secundario, te recomendaría disponer tanto de esos SN 770 de Western Digital o los 980 para PCI Express 3.0, que para gran parte de las tareas seguirían siendo excelentes alternativas. Ya si nos vamos hacia el lado de la CPU, seguimos con la posibilidad de inclinarnos por esas versiones F y reducir algo aquellos costos, pero depende bastante de lo que busques, así como en la disipación, donde el paso hacia esas refrigeraciones líquidas sería lo aconsejable para esta categoría, y para ello tendremos la posibilidad de establecer uno de los mejores rendimientos en una refrigeración con lo que sería la Arctic Liquid 2 a 240 milímetros, siendo una alternativa aún apta para procesadores de mayor gama e inclusive OC, sin embargo es de un diseño desactualizado. Por ende tendríamos una segunda alternativa con un rendimiento cercano pero un diseño más acorde a la actualidad, a partir de la Deadcool LS520. Además de esto, y si es que buscamos una alternativa por aire, hay bastantes opciones de dónde elegir, dándole mención tanto a la Noctua NHD15 hasta esa AK620 Deadcool, que siguen siendo más que apropiadas. Finalmente tendríamos el conjunto de esa gráfica como la fuente y el gabinete a incluir. De esta manera se vuelve al mismo factor mencionado en la primera categoría, donde disponer del mejor valor para una gráfica dependerá de la oferta que surja, pero donde también tendrás opciones coherentes para esta categoría, ya sea a partir de la Gaming Edge Trio de MSI o las Trinity de Zotac, ambas siendo alimentadas sin problemas en esos 850 watts, pero también dejando abierta esa opción para los 1000 watts con modelos como la chip de Corsair, como una propuesta interesante si es que queremos dar este paso. Y al igual que reutilizamos una de las fuentes teniendo en cuenta que es apropiada, del mismo modo aquellos gabinetes de la anterior categoría son más que aptos para esa construcción, tanto por ese 4000D como aquel H5 Flow, pero en adición tendríamos el paso principalmente por espacio en aquel 5000D o el GT 501 TUF como segunda alternativa, siendo así que se completaría esta construcción a partir de la cual podemos estar alrededor de los $2.500 a $2.800 dependiendo de qué variaciones demos, pero ya estableciendo con ello una base que raramente necesitaría de mejoras para la mayoría de los usuarios, todo esto por lo menos excluyendo aquellas características específicas que serían a las que precisamente haremos mención desde la siguiente categoría.
ensamble para una gama alta. Desde esta última opción a la cual le daremos mención a partir de este video, tendríamos ya el máximo aprovechamiento de lo que son estos dos componentes base, lo cual tampoco significa que vayamos a acceder hacia los apartados más costosos del mercado, puesto que tendría muy poco sentido, a menos de que se necesite una característica muy específica, por lo cual las placas a las cuales daré mención es en una primera parte Z790H, la cual es de las primeras en incursionar en ese quinto M.2, siendo su principal mejora, además de lo que sería un apartado estético mejor trabajado, un VRM bastante robusto y distintas mejoras en la conectividad, como sería esa segunda conexión en USB de tipo C, lo cual sería una motherboard sin la suma de apartados específicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Va a ser una placa que deja de lado mejoras como VRMs aún de mayor gama con el aumento de la cantidad de fases o mejores MOSFET, y las cuales tienen un enfoque aún más marcado en el overclock, y además de añadidos extra como sería Thunderbolt a estas bases y que también dejan de lado esta Edge. Si alguna de estas mejoras es lo que buscas, te diría que a su vez la placa más aconsejable se trataría de Z790 Taichi, siendo la que mejor balance plantea. Por encima hay bastantes opciones aún de mayor gama, pero ya dependerá de lo que busques. Ambas placas evidentemente irían con el soporte en DDR5 y aprovechando precisamente el aumento de sus frecuencias de estos chipsets, de esta manera declinándonos por módulos en los 7200 megatransfer y en los 64 o 32 GB, que puede venir con referencias como Trident Z5 de G-Skill o hasta Dominator como otro de sus modelos premium. En cuanto a ese almacenamiento, sería raro que necesites de mejoras por encima del 980 Pro, pero precisamente aquel paso continuo a este sería 990 Pro, que da una leve mejora ante aquellas frecuencias, aunque a su vez manteniendo esos 980 Pro dentro de ese almacenamiento secundario. De parte de la refrigeración que podemos utilizar, el cambio de formato ante los 360 mm sería el siguiente paso desde la anterior categoría, lo cual tan solo puede venir a partir del máximo de rendimiento con Arctic Liquid Freezer 2 o acompañarse con la mejora estética que sobre todo viene con la suma de pantallas LCD. Y en este caso a partir de referencias como Ryujin 2 de 360 mm, además de que aún queda camino libre para refrigeraciones por aire, si es que preferimos estas, y a partir de alternativas como NH15 de Noctua hasta las Assassin 3 de Deadcool. Sobre la gráfica que deberíamos añadir a una construcción como estas, realmente depende de un apartado estético para juzgar cuál sería la mejor opción en cada caso. Y si es que tengo que inclinarme por alguna, daría mención a referencias como Supreme S de MSI, hasta la Rock Street de Asus. Con ello tan solo faltaría tanto esa fuente que deberíamos incluir como su gabinete, donde por un lado y a partir de su fuente, por lo menos para esta categoría, aquellos 1000 watts serían el estándar a llevar, y donde se mantendrían aquellas referencias como MSI A1000G hasta la chip de Corsair. Desde el gabinete es un poco similar a la gráfica, donde dependerá bastante del gusto personal, por lo cual te voy a recomendar un modelo referente a la gama alta, como lo es aquel Lian Li PC011, pero realmente ese case a seleccionar es una decisión muy personal. Siendo así que llegaríamos fácilmente por encima de los $3000, lo cual es un costo bastante alto aún desde estos dos componentes como base, y producto de características extra de apartados que dependiendo del caso a veces ni lleguemos a emplear, por lo cual deberás evaluar cuántas de esas características sí son necesarias para el ensamble que intentas construir. En conclusión, a pesar de que la gama de este procesador y la gráfica en cuestión son distintas, lo cierto es que pueden ser un buen complemento entre ambas, por lo menos si nos necesitamos de un mayor rendimiento en la CPU, lo cual por lo general viene también bajo usos muy específicos para querer reemplazar estas, pero con todo esto y ante escenarios por ejemplo de gaming y el uso de altas resoluciones, lo cierto es que dar el paso hacia otros procesadores no llega a ser por lo menos necesario. Pero partiendo precisamente de que en cierta medida lo que queremos conseguir es reducir los costos con estas CPUs, no es coherente aumentar los mismos por apartados extra que no lleguemos a emplear, hasta desde el mismo factor en el limitar demasiado los añadidos sin tener en cuenta que estamos ante componentes de gama alta por lo menos en la GPU. Es ante todo ello que la recomendación general a partir de cada una de estas construcciones mostradas sobre todo se centraría en esa segunda categoría y a partir de esta, y si es necesario, ir rascando componentes de las otras categorías según lo que se ajuste tanto a tu presupuesto o mejoras visuales o de conectividad necesarias. La cuestión es que realmente ajustes cada componente enseñado según tus necesidades para que puedas hacerte con la mejor construcción para tu caso en particular. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.